Hola, buenas tardes, días a todos nuestros asistentes. Les damos la bienvenida a un webinar más esta vez tendremos a nuestro usuario y amigo Alfonso Castro Orihuela. Él es director de Link Consultores SAS de Colombia. El webinar que nos dará el día de hoy se llama Validación de modelos de transporte público con PTV Visum. Antes de iniciar este webinar, nos gustaría dar algunos anuncios que les puede ser de interés. Tendremos el curso de capacitación online PTV Visum Intermedio de 16 horas el martes 22 al viernes 25 de junio de 2021. Aquí se tocarán temas continuación del curso básico que algunos ya han tomado. Este tendrá diferentes horarios. En Ciudad de México y en Bogotá será a las 9 y a las 11 en Buenos Aires y Santiago de Chile. También tendremos el curso básico, ya que ha sido bastante requerido. Igual es de 16 horas, son temas introductorios y este será el día martes 6 al viernes 9 de julio de 2021, igual en los mismos horarios para las diferentes ciudades. Todos estos cursos los pueden encontrar en la página oficial, que siempre es publicada en nuestros canales oficiales como LinkedIn, Telegram, Twitter o incluso se manda por correo electrónico. También les queremos dar la noticia de que tendremos un concurso llamado Modelando Ciudades Sostenibles. Este concurso es para la región de América Latina y es dirigido a estudiantes y académicos, todo de la parte académica, apasionados por la movilidad y el urbanismo. El concepto que tenemos en este concurso va a ser crear o convertir avenidas reconocidas de cada país o ciudad de América Latina en una calle completa. Es totalmente de creatividad, está abierto a todos los estudiantes y académicos y deben de estar vinculados a una institución académica en América Latina. Pronto se va a lanzar la convocatoria y los links requeridos para poder participar en este concurso. De igual manera, si tienen más dudas o requieren más información sobre este concurso o los cursos de capacitación, pueden escribir a info.al@ptvgroup.com o buscarnos directamente desde nuestros canales oficiales de redes sociales. Y también les queremos recordar que tenemos un canal de Telegram, es totalmente gratis. Aquí pueden revisar las actualizaciones sobre los cursos, webinars, en este caso el concurso, y hacer una conversación un poco más dinámica con el equipo de PTV Group. Pues para dar inicio a este webinar me gustaría dar la palabra a Lucas Bosic, es nuestro Technical Manager, para que pueda introducir a nuestro ponente y el webinar. ¿Qué tal? Muchas gracias, Laura. Bueno, de vuelta, bienvenidos a todos. Y primero les paso a presentar el currículum de nuestro presentador para que vean el honor que nos da al prestarnos generosamente su tiempo para contar la experiencia que ha tenido en el caso de modelos de transporte público. Bueno, Alfonso es ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú. Tiene una maestría en Ingeniería de Transportes de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene experiencia como especialista en transporte, más de 30 años, más de 20 modelando de transporte y en lo que respecta a encuestas de preferencia declarada, hace más de 10 años también. Ha participado en muchos estudios de aforos e ingresos, estudios regionales, estudios en transporte público y privado, aplicando generalmente los software de planeación como PTV Visum. También ha sido expositor en varias conferencias internacionales, como las reuniones de usuarios de PTV 2014, 15, 16, 17 y 19, entre otras. Después, en la Autoridad Autónoma del Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima Callao, ATE, fue el jefe de la modelación de transporte. Y también utiliza otros software especializados de diseño de experimentos de transporte como NGN y Biogen. También se ha desempeñado como experto en transporte y modelación en proyectos en varios países de Latinoamérica, entre los cuales se encuentran México, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Panamá. Y actualmente, como bien decía Laura hace un rato, se desempeña como socio consultor en la firma Lince Consultores, basadas en Colombia. Bueno, sin mucho más, Alfonso, ahora te damos el micrófono a vos y mostranos lo que tenés para hoy. Una cosa, antes de las preguntas,
todas las preguntas que ustedes tengan las pueden hacer en la sección donde dice preguntas y serán respondidas hasta el final de la presentación de Alfonso. Ahora sí, Alfonso, adelante. Muy buenos días, buenas tardes, los diferentes lugares que se están conectando, ¿no? Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Ok. Bien, bueno, ya me hicieron la presentación, dado el título como de mi persona, por lo tanto vamos a entrar directamente a la presentación, ¿no? Vamos a ver en nuestro tiempo, más o menos unos 30 a 35 minutos, el siguiente contenido, ¿no? Sí, vamos a hacer un poco de modelo de transporte, proceso de modelación de transporte, la validación, visión de ciencia de los datos y el transporte, fuentes de error, calibración de intervalos de rutas, pasajeros observados, caso, aplicación y recomendación. ¿Cómo ubicamos nosotros el modelo de transporte? Cuando hacemos un modelo de transporte, digamos, qué dimensiones estamos viendo, ¿no? Tenemos fundamentalmente dos visiones, el modelo de corte transversal, es decir, el año base, y el modelo de transporte del tipo longitudinal, ¿no? ¿Ya? Normalmente lo que hacemos es calibrar un modelo, ¿ya? Y ese modelo obviamente es a un corte, a un año base que nosotros llamamos y calibramos en este periodo, ¿no? Entonces esto es a un año base, ¿sí? Entonces, el modelo que tenemos a este corte transversal, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, el modelo que calibramos es a este año, a un año X, ¿ya? Entonces, pero el modelo se va a usar en los años horizonte, por lo tanto, no sabemos exactamente cómo puede pronosticar el modelo, ¿no? No sabemos si puede ser esta tendencia, esta otra línea, etcétera. Es decir, si bien es cierto, tenemos calibrado el modelo al año base, pero no estamos tan seguros cómo puede ser la trayectoria hacia el futuro, ¿no? ¿Ya? Puede ser esta línea, por ejemplo, casi paralela, digamos, a los años horizonte, o puede ser uno de crecimiento muy, digamos, optimista, etcétera, ¿no? Entonces tenemos acá varios problemas que resolver. A pesar de que tenemos un año calibrado, aquí parece que todos los puntos coinciden, pero pues no sabemos cuál va a ser la trayectoria que va a seguir hacia el futuro, ¿no? Entonces, este es el modelo de tipo longitudinal, es decir, hacia el futuro. Y, digamos, el ejercicio, idealmente vamos a hacer considerando solamente variables socioeconómicas tendencial, ¿no? Porque puede ser el PIB optimista, etcétera. Eso no, para hacer el ejercicio, vamos a considerar que sea tendencial. Entonces, un caso sería, pues, el futuro, pues, aún no lo conocemos, pero sí conocemos el pasado, ¿no? Podemos recurrir a un punto en el pasado, ¿ya? Y de tal manera que ya en el tiempo tendríamos dos puntos. Al tener dos puntos, ya podemos tener una idea de qué tendencia podría tener, por ejemplo, nuestro modelo, ¿no? ¿Sí? Y es algo que vamos a ver enseguida. Entonces, por ejemplo, el flujo normal de un proceso de modelación de transporte, por ejemplo, es lo que se muestra aquí, ¿no? Construcción del modelo, ¿sí? Digamos como tal, pues y todo lo que estamos viendo modelación, seguramente esto es muy recurrente, esta actividad. Luego hacemos la calibración, ¿sí? Que es, digamos, hacer que tanto nuestro modelo es capaz de replicar los datos observados. Luego viene la parte de validación del modelo y prueba de sensibilidad, ¿ya? Y finalmente viene la parte de explotación del modelo, ¿no? Es decir, ya está, digamos, calibrado, validado y obviamente ya podemos utilizarlo con los proyectos futuros, ¿no? Entonces, este proceso tiene, digamos, bueno, normalmente, ¿qué sucede? El proceso de calibración y la construcción del modelo es la que emplea mayor cantidad de recursos en tiempo digamos, en inversión, ¿verdad? Porque hay que recopilar, digamos, datos de campo, hay que hacer construcción del modelo como tal y hay que calibrar. Entonces, esto ocupa bastante tiempo. Esta otra parte, digamos, la parte de la validación no es, digamos, dedicado con la, digamos, la cantidad suficiente de tiempos y recursos. A veces fusionan calibración y validación, dicen que es lo mismo, y entonces a veces esta parte de la validación es omitida, ¿no? Entonces, este es, a veces no es tan recomendable, sino que hay que hacerlo de manera separada, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá tengo ahí una serie de flujos en el cual normalmente, ¿qué puede pasar en ese proceso de construcción del modelo, ¿no?
Aquí tenemos la línea verde, en el cual nos indica de que el proceso de construcción, calibración, validación y aplicación del modelo, si todo fuese perfecto, es un proceso, digamos, ideal, ¿no? Construyo el modelo, calibro el modelo, me sale muy bien, valido el modelo, también me sale muy bien, entonces está listo para explotación. Entonces, esto obviamente es un proceso ideal, con mucha suerte podemos lograr en algún momento, pero lo normal es la que está de línea azul. La línea azul es que yo calibro el modelo, encuentro algunos problemas, yo tengo que volver a construir el modelo o a revisar, ¿no? O a veces hago la validación y encuentro algunos problemas y entonces tengo que revisar la parte de la calibración del modelo. Y el otro extremo, por ejemplo, es la línea amarilla, en el cual, pues, yo hago un proceso de validación del modelo y tengo que volver a reconstruir parte del modelo, digamos, parte del modelo, ¿no? Entonces, esto puede ser complicado porque encontré un problema y tengo que revisar toda la construcción, inclusive tengo que volver a recalibrar. El otro es, por ejemplo, cuando ya estoy aplicando el modelo, que es la línea celeste, por ejemplo, me doy cuenta o encontré algún problema y entonces tengo que volver a calibrar el modelo, ¿no? La línea roja es la parte más peligrosa y suele pasar, digamos, cuando a veces es omitida alguno de los procesos, ¿no? Es cuando yo estoy trabajando ya con los resultados, realmente me doy cuenta de que hay algo muy, muy, muy deficiente, por lo tanto tengo que regresarme hasta la parte de construcción del modelo, ¿no? Entonces esto obviamente es una situación no deseada, pero a veces sucede, ¿no? Pero a veces sucede debido a que obviamos algún, digamos, algún problema dentro del proceso, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí estamos mostrando las posibles dificultades que uno puede encontrar, ¿no? Entonces, vamos a concentrarnos ahora en la parte de validación del modelo, ¿no? En el cual, por ejemplo, vamos a entrar en detalle enseguida. La validación del modelo, digamos, bueno, acá están puestos dos informes muy, digamos, importantes que es altamente recomendable que la pueden consultar, ¿no? ¿Ya? Una de las razones, por ejemplo, consiste en añadir otros datos externos no utilizados en el proceso de calibración y comparar con los datos del modelo, ¿no? Esto es la recomendación, digamos, que uno tiene en los textos tradicionales, ¿no? ¿Ya? Dice, se reserva el 10% de los datos recopilados que no se usa en la calibración. Y acá el gran problema no nos dice cómo eliges ese 10%, ¿no? Si es en forma aleatoria o eliges al azar, perdón, en forma de mayor a menor, etcétera. Es todo un tratamiento estadístico de cómo elegir ese 10%, o más, a lo mejor, ¿no? Vamos a ver enseguida cómo podemos resolver ese problema. Otro es utilizar el modelo calibrado y datos históricos y comparar los resultados. Es decir, correr el modelo hacia atrás, 2 o 3 o 5 años hacia atrás, de preferencia en un año que hubo recopilación de datos, y comparar los datos del modelo y lo observado. Es lo que le mencioné en la primera vista. Como tenemos el año, digamos, base que se calibra, sería, digamos, muy recomendable tener un año atrás, hacia atrás, para ver la tendencia que tiene mi modelo. Así puedo yo tener más confianza para ver qué tan bueno va a ser en el pronóstico hacia adelante, ¿no? Otra prueba de sensibilidad que se realiza con la aplicación de modelo de transporte. Aquí se prueba la sensibilidad de los datos de entrada y los supuestos, ¿no? Esto es un poco, digamos, la visión de la ciencia de los datos en materia, digamos, de cómo abordar el tema de la calibración y la validación, ¿ya? Esto es un flujo normal de, digamos, para construir modelos, digamos, en Machine Learning, ¿no? Es decir, digamos, recopilo datos de campo, dependiendo qué cosa es lo que quiero pronosticar. Obviamente hago un proceso de depuraciones y todo lo demás, ¿no? Construyo un modelo con algoritmos y aquí utilizo solamente el 70% de los datos, ¿no? Es el típico, puede ser 80 o puede ser 70, pero normalmente es el 70% de los datos. Y en el 30% de los datos pruebo el modelo que he construido, ¿ya? Entonces, el modelo que he construido con el 70% de los datos, lo pruebo con el 30% restante, ¿sí? Y obviamente con ese dato que estoy probando, calculo un nivel de eficiencia de mi modelo de pronóstico, ¿no? Entonces, esto de acá, de construir el modelo con los algoritmos, sería semejante a lo que llamamos proceso de calibración. Y al probar el modelo con el 30% de los datos que hemos dejado de, digamos, de utilizar en la calibración, sería el proceso de validación o el pronóstico. Y mayormente, por ejemplo, en estos tipos de modelos, se reporta la capacidad del modelo para pronosticar. No se reporta el modelo que es calibrado, ¿no?
sino la capacidad del modelo de pronosticar. Normalmente en transporte, pues, hacemos todo un capítulo en nuestros informes de cómo el modelo está calibrado, ¿ya? Pero no lo abordamos con toda la amplitud la parte de validación. Es decir, ¿cuál es la capacidad del modelo para pronosticar? Realmente la verdadera, digamos, aporte que traen los modelos de transporte es cuál es su capacidad de pronosticar, que debería ser en todo caso reportar cuál es la capacidad de pronosticar del modelo que hemos construido, ¿no? ¿Ya? Entonces eso pues ya en algunas, digamos, partes de modelación de transporte ya se está incorporando este concepto, en realidad más que reportar, digamos, los estadísticos de un modelo calibrado, se está reportando los modelos, la capacidad del modelo para pronosticar, ¿no? Otra fuente, digamos, digamos, de error típico, vamos a decir, que se introduce en los modelos y a veces decimos que ya tengo calibrado y obviamente si yo calibré y luego voy a validar, a veces se propaga el error, ¿no? Entonces acá tengo yo errores de especificación, errores de agregación, error de datos y error de datos de entrada, ¿no? Uno de los temas, por ejemplo, acá, en cualquier modelo, pues siempre, digamos, por ejemplo, un modelo de preferencia aclarada, no es capaz de medir todos los, digamos, características de las personas para hacer la elección modal. Siempre hay una parte que se conoce y hay una parte que se desconoce, ¿no? Pues obviamente aquí ya hay una aproximación. Acá, digamos, cuando yo tengo una muestra y luego voy a expandir a la población, pues eso también es un ruido que se introduce en los modelos, y aquí yo lo llamo el poder oscuro de los factores de expansión, ¿no? ¿Ya? Entonces, al final, cuando uno ve el valor total, como que todo hace sentido, pero resulta que no es lo mismo cuando yo tengo un factor de expansión de 3 y un factor de expansión de 30, ¿no? ¿Sí? Sin duda, ahí se está introduciendo ruido o errores, ¿no? Y otro, hay que tener en cuenta que los datos que uno hace en campo, obviamente, pues nunca es constante, varía día por día, hora por hora, entonces hay una media con la que se trabaja, pero hay que ser consciente de que hay variabilidad, digamos, en el tiempo, ¿no? Por otro lado, a veces se confunde el tema de la precisión y exactitud, ¿no? Es decir, la precisión es qué tanto un valor que yo he tomado en campo varíe, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto simplemente se reporta con, digamos, se resuelve con el tamaño de muestra. Más muestras, se supone que debo tener un valor más o menos, digamos, aproximado o preciso. Pero la exactitud es este valor que estoy obteniendo, qué tan próximo es sobre un valor de referencia, ¿no? Sobre un valor de referencia. Entonces acá, por ejemplo, hay diferentes formas de, digamos, de ese tipo de resultados. El punto azul es el valor de referencia y, por ejemplo, acá tengo en el primer cuadro un dato preciso y exacto, ¿no? Entonces, los datos que he recopilado de campo están alrededor, digamos, del valor de referencia. Un dato, por ejemplo, preciso e inexacto es, por ejemplo, los datos que yo tengo de campo están bastante concentrados, pero están muy lejos del valor de referencia. Por lo tanto, acá es preciso, pero es inexacto, ¿no? Y obviamente acá también tenemos impreciso y exacto porque hay mucha dispersión, ¿no? Y también acá podemos tener un valor impreciso e inexacto, ¿no? Entonces, cuando uno lo ve este gráfico de esta manera, pues puede concentrarse, digamos, para sacar una conclusión. Pero si nosotros sacamos de este gráfico el valor de referencia, podemos verlo así y daría la sensación de que estos dos resultados prácticamente son los mismos, ¿no? ¿Ya? Ambos están siendo concentrados y por lo tanto podemos decir, ah, mira, pues los resultados son, digamos, son buenos. Pero se darán cuenta que este recuadro es preciso, pero es inexacto, ¿no? Entonces se debe esperar respecto a un valor de referencia, ¿no? Entonces ese es un poco también el tema que, digamos, que implica cómo manejamos la recopilación de datos. Una de las cosas, por ejemplo, que es muy recomendable es preferir el uso intensivo de la tecnología, ¿no? Realmente, digamos, el conteo manual o el trabajo manual siempre introduce error, ¿no? Error del factor humano. Otro tema, digamos, que regularmente se observa que no es tan eficiente es, por ejemplo, calibración de intervalos de rutas. Pues obviamente de todo el trabajo que me ha tocado abordar y revisar a veces trabajo de otros colegas, no se observa este capítulo, calibración del intervalo de la ruta, ¿no? ¿Ya?
Entonces, esto es clave porque el intervalo o el headway por cada ruta es muy importante en la asignación de transporte público, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, muy pocos calibran esta variable, ¿no? La calibración se realiza como parte de la construcción del modelo de la oferta. Luego se utiliza como precarga, ¿no? Los sistemas como líneas de metro, BRT, tienen una programación y son cumplidas generalmente. La ruta de transporte convencional que circula en vialidad en tráfico mixto tiene un intervalo muy variable debido a la congestión. Este último debe ser calibrado a partir de los datos observados de frecuencia y ocupación visual, ¿no? Bueno, acá se muestra un algoritmo, digamos, el cual uno puede seguir para poder hacer esa calibración. Y al final uno encuentra, por ejemplo, compara los vehículos de transporte público observado y los vehículos de transporte público del modelo, ¿sí? Cuando uno hace ocupación visual, cuenta cuántos vehículos de transporte público existe o cuando hace los conteos vehiculares, y eso obviamente también tiene que ser replicado por el modelo, ¿no? Esto tiene impacto primero en la asignación, digamos, del transporte público y otro también en la precarga. La precarga viene a ser los vehículos que de transporte público que van a congestionar la vía, ¿no? Entonces, esto es muy importante y a veces, muchas veces son omitidas y eso es parte de una fuente de error que puede implicar a veces que el modelo no responda apropiadamente, ¿no? Otro es de los pasajeros observados, ¿ya? Los pasajeros observados se obtienen a partir de las mediciones de campo, de frecuencia y ocupación visual, ¿no? Y aquí hay una gran confusión en cuanto a que unos, digamos, lo consideran esto como una muestra de otro, cuando debía ser un censo, ¿no? Vale decir, tienen que contarse todos los vehículos de transporte público y que pasan ruta por ruta para poder, digamos, hacer la valoración tanto de la frecuencia de cada vehículo por cada ruta y saber cuántos pasajeros están pasando por cada punto, ¿no? Por lo general, realizando su mayor esfuerzo, se llega a un censo del 80 al 90%, ¿no? Hay digamos, personas que sí lo hacen, ¿no? Y de manera apropiada. Eso se corrige con los vehículos observados en los aforos, ¿no? Es decir, por un lado hay aforos de vehículos de transporte público y obviamente también los otros tipos de vehículos y también en ocupación visual. Entonces, siempre en ocupación visual en el proceso de que uno mira al vehículo, anota y luego dice cuántos pasajeros están pasando por cada vehículo, hay una demora. Esa demora generalmente a veces hace de que los vehículos se pasen. Por eso la eficacia llega al 80-90%, ¿no? Pero resulta que hay otro grupo de colegas que toma una muestra, ¿ya? Una muestra, diciendo, pues lo muestro una cantidad de ocupación de tal o cual tipo de vehículo y luego expando eso digamos, al total, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso tiene un problema en el cual, primero, que no se puede calibrar los intervalos de las rutas, porque no he contado todos los vehículos de transporte público y por ruta, y la ocupación visual se convierte en una muestra y debe hacerse la validación estadística y su representatividad para ser utilizada mediante la expansión, ¿no? En el periodo de modelación se observa la saturación de las rutas, se debe utilizar el método de asignación con restricción de capacidad de los vehículos, ¿no? Restricción de capacidad de los vehículos. Aquí tengo acá como ejemplo datos reales, ¿ya? De un punto X, por ejemplo acá tengo de líneas rojo, en el cual por ejemplo acá un tipo de vehículo que se llama CR pasó en el conteo 178, pero en el FOF cuando se hizo ocupación visual solamente contó 11, ¿ya? Y estos 11 tienen una ocupación visual determinada, ¿no? Entonces lo que algunos hacen es simplemente decir, pues estos 11 su ocupación es tanto y lo multiplica esa ocupación por vehículos por 178 y tengo la cantidad de vehículos o cantidad de pasajeros que pasan por ese punto, ¿no? Entonces podemos notar que al final resulta que este 11 vehículos que se observó y se midió su capacidad de ocupación tiene un error del 33%, ¿no? Entonces tiene un error del 33%, ¿no? Porque primero que no está cubriendo toda la cantidad de vehículos que debería, digamos, hacer censo, ni siquiera se aproxima, sino toma una muestra, ¿ya? Entonces este proceso pues nos da un error del 33%, ¿no? ¿Ya? Por otro lado, tengo otro caso acá de la línea verde, en el cual, por ejemplo, este tipo de vehículos, el que hizo en conteos lo hizo 59, el que hizo ocupación visual, en el FOB, solamente logró
cuantificar 17. Entonces, estos 17 tiene una tasa de ocupación y por lo tanto tiene una cantidad de pasajeros que, digamos, que ocuparía cada uno de estos y luego se multiplica por 59 y dice ahí, bueno, pasa tantos pasajeros. Entonces, este mismo proceso, si hacemos todo el tratamiento estadístico, nos da un 22% de error. Es decir, esta muestra que es insuficiente y está incorporando ya un error del 22%, ¿no? Entonces, esto, pues a veces no se realiza, entonces estamos introduciendo una alta cantidad de error en los resultados, ¿ya? Entonces, eso es de mucho cuidado que digamos, que hay que detener, ¿no? Vamos a ver a continuación una aplicación real de un caso, ¿ya? Esto se hizo hace unos años atrás en un proyecto del sistema de teleférico de La Paz en Bolivia, ¿ya? Entonces, aquí no vamos a mostrar datos del sistema, sino algunos temas muy particulares, nada más de interés para nosotros, ¿no? Un tema de confidencialidad, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, este proyecto está localizado en el Alto, es estoy aquí, y La Paz es este valle, ¿no? Y aquí las líneas de teleférico son 10 y los nombres son de acuerdo a los colores que tienen acá, ¿no? Verde, amarilla, celeste, blanca, naranja, roja, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es por un lado. Y el sistema convencional que existe en la ciudad tiene 600 rutas de transporte público y de varios tipos, ¿no? Pero dominan los vehículos pequeños, ¿no? Más o menos acá se ve, digamos, los tipos de vehículos que operan en la ciudad, ¿no? ¿Ya? Y las tarifas varían de tramos medios, cortos, entre 1 a 4 unidades monetarias, ¿no? Los servicios de taxi son muy baratos, ¿no? Entonces, tiene 10 líneas de teleférico, lo que le mencionaba. Cada línea, el uso cuesta 3 unidades monetarias y transbordar una línea a otra vale 2, ¿no? Si uso 3 líneas o 2, obviamente voy a pagar 3, 2, 2, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí tenemos, aparte de los sistemas digamos, de la ruta convencionales, hay un, digamos, BRT proyectado que se muestra aquí, ¿ya? Que entraría en competencia con el sistema, ¿no? Aquí vamos a analizar en este caso, hay varios parámetros que se pueden validar, ¿no? Como le mencioné en las presentaciones anteriores, pero básicamente voy a mostrar los dos primeros, ¿no? ¿Ya? Los dos primeros, pero en un proyecto real, digamos, de aplicación, sí debería hacerse todo este proceso, ¿no? Es decir, cambiar digamos, velocidades de las rutas, y, digamos, del proyecto en particular, ver cómo reacciona el modelo, ¿ya? Debo modificar, por ejemplo, el headway de un proyecto para ver cómo se reacciona esto en cuanto a la demanda que va, digamos, capturar, y traer tarifa de los BRT, por ejemplo, variaciones de tarifa y cómo reacciona, ¿no? Penalidad de transbordo, restricción de capacidad, etcétera. Uno puede incorporar una lista de parámetros que quiera, digamos, probar, y esto es en el año base. En el año base y ver la tendencia que tendría el modelo, ¿no? ¿Ya? Entonces acá tengo unas presentaciones, digamos, de vista del Visum, en el cual uno puede ver todos los parámetros que están disponibles y esto precisamente nos permite que estos parámetros se puedan sensibilizar, es decir, se puede cambiar para poder hacer la sensibilidad, ¿no? Entonces acá tenemos el sistema de tarifas, digamos que también se puede incorporar, digamos, para poder hacer la sensibilidad como tal, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ver la validación hacia atrás. En la primera vista le mencioné, si yo calibro, digamos, en un año base, aquí por ejemplo se calibró un año base, y yo tengo un punto hacia atrás, ¿no? En el cual pruebo mi modelo, evidentemente esto me puede corregir de alguna manera si mi modelo está siendo, digamos, está representando de alguna manera el fenómeno que quiero digamos, que replique, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá se hicieron lo que se llama validación hacia atrás. Acá se menciona los periodos hasta 2016, ya 2 años atrás, en el cual en cada uno de estos cortes el proyecto iba incorporando diferentes líneas. Entonces, cuando comenzó el proyecto, apenas comenzó con 3 líneas, luego iba haciendo incorporándose diferentes líneas en los diferentes cortes temporales, ¿no? Entonces, con esto y el modelo se corrió hacia atrás y acá comparamos, ¿no? En el cual, por ejemplo, la línea naranja son los datos observados, ¿no? En cada uno de esos cortes,
y la línea azul son lo que, digamos, reporta el modelo. Y como podemos observar acá, el modelo está siendo un poco optimista, ¿no? Pues está reportando una demanda un poco mayor de lo que realmente sucedió, ¿sí? En las diferentes líneas, ¿no? ¿Ya? Pero a pesar de que en el año que se calibró el modelo coincide bastante bien, tanto lo que da el modelo como lo que también sucedía en la red, ¿no? Entonces, correr el modelo hacia atrás nos da una idea de cómo está construido el modelo y cómo está respondiendo, ¿no? Entonces, al final, este gráfico nos ha hecho de que realmente el modelo era un poco optimista y teníamos que hacer un factor de ajuste, ¿no? Porque la demanda que iba a pronosticar iba a estar un poco por encima, ¿no? Digamos, de lo que realmente estaba, digamos, pasando por el sistema, ¿no? Entonces, al final se incorporó un factor de corrección menor que 1, ¿no? Por otro lado, hicimos una valoración del valor del tiempo. El valor del tiempo en transporte público muchas veces es tomado de manera muy a la ligera, ¿no? El valor del tiempo en transporte público en muchos casos no se les da la debida importancia. Se analiza el caso de la línea de teleférico, como, digamos, lo mencioné hace un momento. En el caso 1, por ejemplo, hicimos una sensibilidad, la tarifa media y aumentan los ingresos. Efectivamente, acá la línea azul son los pasajeros y, digamos, y la línea naranja son los ingresos. Es decir, simplemente multiplicar los pasajeros por la tarifa que está pagando. Y en el X tengo yo la variación de la tarifa. Entonces, cuando yo hago la variación de la tarifa, básicamente, pues, efectivamente, la cantidad de pasajeros está bajando, ¿no? La cantidad de pasajeros está bajando, significa pues que sí tiene un efecto, sí tiene un efecto. El aumento de la tarifa en la cantidad de pasajeros. Muchas veces, a veces llegamos solamente hasta acá. Pero si esto lo multiplicamos por la tarifa por los pasajeros, resulta que los ingresos están subiendo, ¿sí? Los ingresos están subiendo, ¿no? Del sistema. Entonces, esto podría, digamos, ser, digamos, observado, porque, pues sí, digo, mira, entonces les subo la tarifa hasta 8 o 9 unidades monetarias y pues voy a tener la mayor cantidad de ingresos. Pero este valor, digamos, de tarifa, obviamente, pues en la realidad va a ser muy difícil que la gente lo utilice, ¿no? ¿Ya? Va a ser muy, muy difícil. Entonces, resulta que aquí había un valor de BOT relativamente alto, se tuvo que hacer una recalibración del modelo del BOT, de transporte público, al 40%, ¿no? ¿Ya? Entonces hizo un análisis de la PD que se había hecho y todo lo demás, ¿no? Entonces al final se hizo una reducción del 40% del valor del tiempo. Y entonces se corrió nuevamente el modelo y aquí con el mismo rango de tarifa se observa acá, ¿no? ¿Me escuchan? Ah, perdón, ya. Sí, Acá, todo bien. ok, se me quedó pegado el mouse. Acá el pasajero sí efectivamente sigue disminuyendo, pero a partir de un cierto nivel ya empieza a caer de manera importante, ¿no? Porque efectivamente las personas ya no podían pagar más, ¿no? ¿Ya? Y por lo tanto también los ingresos empiezan a disminuir, ¿no? Entonces aquí había un problema, digamos, de que el valor del tiempo no estaba sensibilizado y a veces solamente se queda con esta visión de que dice, ah, bueno, la tarifa aumenta, los pasajeros disminuyen, entonces ya está bien, pues veo que no. Pero a veces resulta que los ingresos aumentan, ¿no? Entonces eso, hay ciertos criterios que hay que manejar y a veces la tarifa que uno va teniendo, pues ya resulta fuera de la lógica y la aceptabilidad, digamos, del público, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y entonces pues es uno de los problemas de que uno lo detecta, lo debe detectarlo en la parte de la validación del modelo, ¿no? Bueno, aquí vemos, por ejemplo, la elasticidad de la demanda a la tarifa. Este es, digamos, la función del costo generalizado de viaje, que todos los conocemos. Tiempo de viaje, tiempo de espera, caminata. Acá tenemos la penalidad por transbordo, ¿ya? Y la tarifa dividido entre el valor del tiempo, ¿no? Entonces, esto es la fórmula polinómica que está en el viso, ¿no?
Entonces acá se compara, por ejemplo, un camino que hay entre esta línea en particular, ¿no? Entre la zona 209 y 4. Este sería, si no hubiera este proyecto, pues esto sería el camino que haría, ¿no? ¿Ya? Entonces uno puede ver el dibujo, así como está exactamente, y ver acá cuáles son los componentes, qué rutas usa, los tiempos de transbordo y todo. Esto es una salida, digamos, del Visum, ¿no? Y luego esto mismo yo lo puedo ver, pero cuando usa el proyecto. Cuando usa el proyecto, y también acá puedo describir yo la secuencia que sigue el usuario de esta zona a esta zona, pero usando el proyecto, por ejemplo, ¿no? Y acá puedo tener en cada uno, digamos, de los caminos, los resultados finales. Por ejemplo, acá tengo yo 713 minutos, todo este trayecto son minutos generalizados versus 56 minutos, ¿no? Entonces aquí yo puedo identificar efectivamente hay un ahorro bastante importante, lo que haría pues de que la gente, digamos, difícilmente puede dejar el proyecto, ¿ya? Pero aquí está la inversa de, digamos, del valor del tiempo. Hay que tener cuidado de que esto no puede ser tampoco infinito. Por tener un alto ahorro, pues la gente no va a reaccionar a una tarifa alta, ¿no? ¿Sí? Esa es la diferencia que hay que tener cuidado en los procesos, ¿no? Como les mencionaba, el valor del tiempo muchas veces no es muy bien tratado en el modelo de transporte público y a veces es recomendable diferenciar el segmento de demanda en transporte público, ¿no? Por ejemplo, público de viajes recurrentes y por otros motivos, ¿no? Por ejemplo, acá, este es un modelo, digamos, digamos, de transporte público en cuanto a una gráfica entre variación de tarifa y ahorro de tiempo, ¿no? La línea de arriba son viajes recurrentes, es decir, son viajes por trabajo o estudio. Entonces, en el transporte público, casi todos es muy sensible al incremento de la tarifa, ¿no? Pero es muy poco sensible al ahorro de tiempo, ¿no? Como pueden ver acá, los ahorros de tiempo, realmente estos modelos no es muy atractivo, sino la gente más valora el ahorro de costo, ¿no? ¿Sí? Entonces, de los viajes de viajeros cautivos, ¿no? ¿Ya? En este caso, transporte público, o viaje recurrente, perdón. Viaje recurrente, entonces sería, digamos, más sensible al incremento de la tarifa, menos sensible al ahorro de tiempo, ¿no? Es decir, un sector que es muy sensible a la tarifa, ¿no? Pero los que viajan por otros motivos que no es al trabajo ni estudio, también tiene mucha importancia el ahorro de tiempo, perdón, ahorro de tarifa, pero ya es más sensible al ahorro de tiempo, ¿no? Entonces, los que viajan por otros motivos sí es sensible a los ahorros de tiempo. Acá pueden ver una pendiente mayor. Por lo tanto, una diferenciación de la segmentación de demanda por viajes recurrentes y por otros motivos también puede ayudar mucho a poder interpretar realmente la demanda que está captando en el transporte público, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí una recomendación que es segmentar la demanda de transporte público y digamos, tanto por viajes recurrentes, es decir, por motivo de trabajo y otros motivos, perdón, estudios, perdón, y otros motivos que son mucho más propensos a valorar más los ahorros de tiempo, ¿no? Entonces, ante una, digamos, si tengo un sistema muy lento, obviamente lo que primero se van a abandonar va a ser esta gente que valora más el ahorro de tiempo, ¿no? Pero también a su vez valora los ahorros de costos, ¿no? Entonces es importante la segmentación de la demanda de esa manera, ¿no? Entonces la recomendación final, aquí lo resumo en 6 puntos. Realizar la calibración de manera adecuada. Como les comentaba, muy pocas veces se ve que calibren frecuencia de viajes y a veces la ocupación visual no es tratada de manera apropiada, ¿no? Entonces esto obviamente introduce errores para, digamos, los proyectos de transporte público, ¿no? El proceso de validación debe ser un paso inevitable que se debe hacer, ¿no? Se recomienda reportar indicadores de la validación en forma separada al de la calibración, ¿no? Como le mencionaba, en los sistemas de ciencia de los datos, los modelos se reportan por su capacidad de pronóstico, no tanto qué buen modelo tengo, sino cuál es la capacidad de pronosticar, ¿no? Si mi modelo tiene una capacidad de pronosticar del 80%, y eso es lo que importa, ¿no? Pero que el modelo calibrado, pues sí, pero el interés final y importante, lo que yo tengo, lo que me importa es tener un modelo con una buena capacidad de pronóstico, ¿no?
se deben identificar los parámetros críticos para hacer la sensibilidad y permite identificar potenciales problemas en la aplicación del modelo y resolverlo. Como le mencioné, identificamos un problema del valor del tiempo en transporte público y se tenía que corregir, ¿no? Y obviamente eso no fue de pronto, ya fue cuando se estaba explotando el modelo, ¿no? Se estaba explotando el modelo y se tuvo que corregir, digamos, ese parámetro, ¿no? Algo así, en el esquema que les mencioné en los diagramas de bloques, sería la línea roja, ¿no? Que decir, ya estaba explotando el modelo y tuve que volver a calibrar el modelo, ¿no? ¿Ya? Genera mayor confianza en el modelo de transporte en bondades y limitaciones, ¿no? Bien, eso era la presentación que les tenía preparado, pues le agradezco por su tiempo y estoy atento a las preguntas que puedan hacer, ¿no? Gracias, Alfonso, muy buena presentación. Lucas, ¿nos puedes ayudar con las preguntas? Sí, cómo no. Hay varias, por suerte, Alfonso. Tu presentación generó bastantes preguntas, así que, bueno, empezamos con la primera. Bueno, la primera es bastante sencilla. Primero, es si podrías compartir esa presentación en formato PDF para el que lo requiera, o que te consulten por privado, si es posible. Sí, no hay ningún inconveniente. Yo coordino con el equipo de PTV y creo que tienen la lista y la puedan compartir, ¿no? Listo, buenísimo. Bueno, la segunda pregunta. ¿El modelo de transporte siempre debe estar calibrado con capacidad restrictiva? O si se quiere conocer la demanda sobre un corredor determinado, puede ser la capacidad no restrictiva. ¿Podría repetir? Se cortó un momentito la comunicación. Así que, ¿el modelo de transporte siempre debe ser calibrado con capacidad restrictiva? O si se quiere conocer la demanda sobre un corredor determinado, puede ser de capacidad no restrictiva. La restricción de capacidad se utiliza necesariamente cuando yo tengo en la ciudad saturación en las horas pico de la mañana, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí es necesario, digamos, que utilice la restricción de capacidad para que, obviamente, no me dé una capacidad muy alta en una ruta que a lo mejor, pues, es muy atractiva y está llevando muy por encima de, digamos, de su capacidad real, ¿no? Pero en zonas donde no se observa, por ejemplo, en Hora Valle, donde no se saturan las rutas, por ejemplo, en Hora Valle probablemente no necesite yo usar la restricción de capacidad, ¿no? O en ciudades en las cuales en hora pico no observo saturación, digamos, de las rutas de transporte público, ¿no? No hay necesidad de usar allí, digamos, restricción de capacidad. Ahora, por ejemplo, si yo voy a usar un proyecto de BRT o de metro como proyecto, probablemente lo primero que yo puedo hacer es hacer una asignación, digamos, sin restricción de capacidad para saber el potencial que tendría la ruta, ¿no? Entonces, y eso puede, digamos, ir mejorándose en varios procesos de sensibilidad hasta yo introducir la restricción de capacidad. Es decir, la restricción de capacidad depende del contexto en que voy a, digamos, modelar y obviamente también depende del proyecto. Por ejemplo, si es un proyecto, como decía yo, del metro, a veces la primera asignación que hago es sin restricción de capacidad para ver el potencial, ¿no? Entonces ya luego digo, pues mira, ahora le aplico la restricción de capacidad y cuánto me va a llevar, ¿no? Entonces eso aplica también tanto para el proyecto como para el resto del sistema, ¿no? Porque el resto del sistema, si se satura, obviamente no va a caber la cantidad de personas que estoy diciendo que podía ser. Entonces eso va a hacer que la demanda se redistribuya de manera apropiada, ¿no? A ver, muchas gracias, Alfonso. Después, otra pregunta. Desde que reciben los datos de campo hasta que consideran calibrado el modelo, ¿cuánto tiempo suele transcurrir? Normalmente los datos de campo se recopilan en un periodo, digamos, en el cual más o menos la situación de la ciudad sea típica, digamos, ¿no? ¿Ya? Se evita, por ejemplo, a veces diciembre porque es un año festivo o alguna actividad en la ciudad que puede ser muy, digamos, que puede cambiar los patrones de viaje, ¿no? Una festividad, etcétera, ¿no?
Entonces, se toma más o menos en un periodo que puede ser, digamos, normal, entre comillas, ¿no? ¿Ya? Normal para trabajo de campo, pero resulta que esa etapa normal suele pasar a veces que es digamos, no hay mucha actividad comercial, entonces la ciudad está muy tranquila, ¿no? Entonces, eso depende de cada ciudad. Sin duda, en qué momento hago ese trabajo de campo. En la medida de lo posible sea, pues, que no tenga algún tipo de factores externos que puedan cambiar los patrones de viaje, ¿no? El periodo, pues, no todos se toman al mismo momento, ¿no? Por ejemplo, una encuesta de hogares fácilmente puede tomar 3 meses y una encuesta, pues, de un mes y la última encuesta ha sido 3 meses después, ¿no? O sea, una temporalidad importante, ¿no? Y por eso que la recuperación de datos no siempre sucede así el mismo día y en una semana, ¿no? Hay un rango de tiempo. Entonces, cuando se hace la calibración de un modelo, no se debe buscar pues de que el R cuadrado o los indicadores de estadísticos sean pues 0.99, ¿no? ¿Ya? Sino que tiene que llegar a un dato razonable, 0.80 y tantos, 89, 85, etcétera. Pues obviamente hay que tener en cuenta que los datos que hemos recopilado pueden tener problemas de temporalidad, ¿no? Temporalidad. Y ya cuando se quiere anualizar, ya tenemos que tener un criterio para decir cómo este modelo, que es de un día típico, ¿ya? Llego a una, digamos, a un modelo que sea representativo en el año, ¿no? ¿Ya? Entonces, pues ahí la temporalidad sí impacta, hay que tener en cuenta, por eso que nunca se busca que el modelo sea calibrado así con unos indicadores estadísticos muy altos, ¿no? Porque si no, estamos forzando una realidad que no lo es, ¿no? Muchas gracias, Alfonso. La siguiente pregunta. Para validar el modelo de transporte, años atrás, ¿sería necesario reestructurar las rutas al año que se desea validar en caso de que hayan existido muchos cambios en la ciudad? ¿Cuántos años atrás se recomienda validar el modelo? Normalmente en una ciudad siempre hay proyectos que se hacen, ¿no? Alguien hizo un trabajo para tal proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, hay modelos que se calibró hacia atrás, o sea, hace un año, hace 2 años para un proyecto X, ¿no? Entonces, hay una información importante que recopilaron en ese entonces y uno puede aprovechar esa información, ¿sí? Aprovechar esa información del modelo calibrado, ¿ya? De esos cortes temporales 2, 3 años atrás, ¿no? Eh, hasta 5 años, normalmente, digamos, yo creo que sería recomendable, ¿no? Pero se aprovecha otros estudios anteriores o modelos calibrados, donde se ha hecho un levantamiento de la red de rutas, digamos, una serie de proyectos que en ese momento había, entonces es fácil actualizar con información anterior el modelo de oferta, ¿ya? Entonces, el modelo de oferta uno puede regresarse hacia atrás con otros estudios que se hicieron en su momento, ¿no? Y luego con el modelo que tenemos digamos, de crecimiento, si yo tengo una tasa de crecimiento por ejemplo, los vectores de viaje, yo puedo con ese mismo modelo regresarme hacia atrás. Yo puedo decir, mira, el año pasado cuántos habitantes había, hace 5 años cuántos había, etcétera, ¿no? Y cuántos empleos y todo eso, yo puedo hacer un modelo de regresión hacia atrás y puedo reconstruir la matriz de ese entonces, ¿no? Y con eso, pues obviamente pruebo todo, digamos, tanto mi modelo de pronóstico, que también funciona hacia atrás. Si funciona hacia atrás, pues debería funcionar bien hacia adelante, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo regresar hacia años atrás, 2, 3 años, pero siempre hay algún proyecto que se hizo y eso ayuda mucho, ¿no? Muchas gracias, Alfonso. Bueno, y ahora la última pregunta, no porque no haya más, sino porque por cuestiones de tiempo para no saturar a las personas. Una cosa que siempre decimos, las preguntas que no se respondan ahora no quedan sin responder, sino que todas estas se las pasamos después a Alfonso y las responde él una por una para que se queden con la duda aclarada. Bueno, la última pregunta es, ¿ha logrado incorporar la constante modal de los modelos Logic a la función de utilidad que tiene el Visum? Otra vez, por favor. Sí, si ha logrado incorporar la constante modal de los modelos Logic a la función de utilidad que tiene el Visum.
Normalmente esto sería un modelo mucho más completo, por ejemplo, un modelo de 4 etapas, ¿ya? En el cual se puede incorporar las funciones de utilidad de manera completa como tal, ¿no? ¿Ya? Eh, la constante modal de las funciones de utilidad en un modelo de 4 etapas sí es parte del proceso, digamos, de calibración, ¿no? Es decir, uno puede obtener un valor X de la función, trabajándolo con la función de utilidad, y ese valor, pues, me sale como resultado de ese modelo que he construido, ¿no? Pero cuando uno incorpora eso en un modelo de 4 etapas, como les mencioné al principio, ahí puede incorporar ruidos por la agregación. Los modelos de elección discreta, por ejemplo, son elecciones de individuos, ¿no? Cuando uno hace el experimento, pregunta a las personas cuál es su decisión en tal cual modo, entonces con eso construye, digamos, la función de utilidad. Entonces, la función de utilidad es el resultado de la respuesta de los individuos. Cuando uno va a modelar, ya agrega eso, ¿no? Porque ya agrega por estrato, por zona, entonces hay un problema de agregación allí, ¿no? Entonces, y puede haber, digamos, allí el parámetro que se mueve es la constante modal, ¿no? Entonces, la constante modal se puede recalibrar en un modelo de 4 etapas para poder, digamos, representar apropiadamente, digamos, ya al grupo, ¿no? Al segmento que he agregado, ¿no? ¿Sí? Eso sí, mayormente se aplica en modelo de 4 etapas, ¿no? En el Bison. Eventualmente también se puede hacer en este proceso estándar, pero sí habría que construir, digamos, externamente, ¿no? Es decir, yo no necesariamente yo tengo que tener un modelo de 4 etapas, sino que podría hacerlo en un proceso típico y hacer un logit en la función de utilidad y todo eso para poder hacerlo externamente. O sea, no tiene que ser necesariamente en un modelo de 4 etapas, ¿no? Pero la constante modal en este caso forma parte de ese parámetro de ajuste que yo puedo hacer, porque como les repito, hay un proceso de agregación a partir de un modelo de elección discreta que es la respuesta de un individuo al agregarse, ya sea por zona de tránsito, por segmento, ingresos altos, bajos, etcétera, ¿no? ¿Sí? Por esa razón. Muchísimas gracias, Alfonso. Agradecemos mucho tu participación, tu tiempo y pues esperamos tener otras presentaciones en colaboración contigo. Vamos a estar en contacto con todos nuestros asistentes si requieren algún tipo de información con Alfonso o de los cursos o más webinars. Les damos las gracias. Alfonso, muchísimas gracias y vamos a cerrar la sesión. Gracias a todos. Bien, gracias a todos igualmente.